Dios les bendiga muy ricamente a todos una vez más. Nos encontramos nuevamente y como siempre lo hacemos alrededor de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras en la carta a los Filipenses y vamos al capítulo 4 y vamos a leer dos textos, texto 6 y texto 7, donde nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo que le escribe allí a la iglesia. Y les va a señalar algunas cosas importantes que tienen que ver con la vida diaria, que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con la vida práctica de fe. Y él le va a señalar la importancia de mantener esa comunión con el Señor bajo cualquier presión que nosotros podamos estar viviendo, porque la iglesia del Señor, el Hijo de Dios, también siente la presión muchas veces de las situaciones adversas, de las situaciones límite, de problemas, de adversidades, y todo eso afecta la vida cristiana, afecta la vida espiritual. Y por ahí se puede generar algunos inconvenientes a los cuales Pablo va a responder para que ellos tengan presente a quién pertenecen y a quién tienen que acudir en todos los momentos, pero más aún en aquellos momentos difíciles que muchas veces nos toca vivir como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Lo primero que él va a señalar es lo que no debemos de hacer. Y luego él va a decir lo que sí debemos de hacer. Cuando nosotros en la palabra del Señor, estimados, encontramos una pauta, una norma, una advertencia de parte del Señor diciéndonos, bueno, no hagan tal cosa, tengan cuidado con esto. Bueno, cuando nos advierte en general, en diferentes cosas que tienen que ver en el orden general de las acciones de nuestras vidas conductuales, es porque existe la posibilidad que eso ocurra. En este caso, fíjese que él va a iniciar estos textos que hemos leído diciendo por nada estéis afanosos. Ese por nada es una negativa, nos está diciendo que no debemos de hacerlo. ¿Y por qué dice eso? Porque existe la posibilidad que nosotros tenemos tendencia a justamente hacer eso. Y entonces viene la advertencia. En este caso él introduce una palabra que es la palabra afanarse. Y claro, cuando nosotros nos detenemos en esta palabra es muy importante porque las batallas se libran siempre en la mente. Es allí el lugar donde el ser humano libra sus luchas y sus batallas, ¿no? Por eso es muy importante qué es lo que hay en nuestra mente, cómo nosotros orientamos nuestros pensamientos, cómo analizamos los momentos y las situaciones que nos toca vivir en la vida, qué pensamos de ello y luego posteriormente, por supuesto, qué resolvemos. El afanarse, está diciendo Pablo, no va a arreglar los problemas. El afanarse no va a resolver ni a suplir ninguna necesidad que puedan estar pasando. Eso está diciendo cuando él dice, por nada, aquí en la palabra del Señor, estéis afanosos, ¿no? Por el contrario, cuando una persona entra en el terreno del afán, entonces el asunto se agrava. ¿Se agrava por qué? Bueno, se agrava en el sentido de que lo va a anular como persona, lo va a neutralizar en su capacidad de poder resolver las cosas, porque está exaltado, está afanado. Entonces, teniendo esto en mente, Pablo dice, el Hijo de Dios tiene un punto de referencia. No puede comenzar a pensar cualquier cosa, no puede comenzar a tomar cualquier camino frente a una situación determinada en la vida, frente a un problema, frente a una adversidad.
no puede perder el norte, no puede perder el equilibrio. Tiene que saber a quién le ha entregado su vida. Y su vida se la ha entregado a Dios. Y entonces somos pertenencia de Dios. Y también nuestra dependencia en la vida es de Dios. Y Dios está en su trono. Y por lo tanto tiene control de todas las cosas, aún de aquellas que se relacionan con nuestra vida. Teniendo esto en mente, Él dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no entren en el terreno del afán, de la desesperación, de la locura desmedida, de la imaginación de cosas que pueden pasar si no actúo de esta manera, si no actúo de esta otra. Son todas cosas que llegan a la vida y a la mente de las personas frente a situaciones límites, ¿no es cierto? Críticas, adversidades o problemas. Eso es lo que no hay que hacer. Después, en segundo lugar, Él va a señalar lo que sí tiene que hacer el Hijo de Dios, lo que sí tiene que hacer la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo leemos en el mismo texto. Dice, no estén afanosos, eso es lo que no hay que hacer. Inmediatamente dice, si no, viene lo contrario, lo que sí hay que hacer. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No significa esto que Dios no conozca lo que estamos viviendo. No significa esto que Dios no sabe y hay que informarle, hay que hacerle conocer, hay que decirle a Dios lo que estamos pasando. No, no está significando eso. Lo que está hablando Pablo es que tenemos que mantener la comunión con Dios. Y una de las maneras de tener la comunión con Dios es presentándonos delante de Dios, estando en la presencia de Dios, no salir de ese lugar, no salir de su presencia, no querer solucionar los problemas en nuestras capacidades, no intentar resolver nosotros en nuestra fuerza, porque ese no es el camino del Hijo de Dios. El Hijo de Dios le ha entregado su vida al Señor y depende del Señor. Y cuando se enfrenta a momentos difíciles en la vida, tiene que apelar justamente a la presencia de Dios, esa presencia que en esos momentos lo va a bendecir, lo va a ayudar y le va a dar la dirección que tiene que tomar en ese mismo instante, sin que pierda el equilibrio espiritual, sin que pierda el norte espiritual, sin que tenga dispares su vida ni mental, ni emocional, ni espiritual. Por lo tanto, nos mantiene equilibrados. Esto en la práctica muchas veces es difícil, pero es lo que nos enseña la palabra del Señor. Fíjese que Él dice, hay que traer las peticiones. Cuando hay una petición es porque hay una necesidad. Por eso Él habla de petición. Cuando alguien pide algo es porque hay una carencia, hay una necesidad, y entonces tiene justamente ese pedido, esa petición, porque está necesitando la intervención de Dios, ¿no? Y Pablo dice, bueno, lo más adecuado, lo más importante es que hay que presentarse delante del Señor con esa dificultad, con esa prueba, con esa situación que nos agobia, con esa situación que ejerce presión sobre mi vida espiritual y no me permite desarrollarme espiritualmente, no me permite enfocarme en las cosas que Dios quiere que me enfoque, me quiere sacar del enfoque de Dios. Entonces tengo necesariamente que presentarme delante de Dios. Y es allí, en esa presencia, donde se produce lo que nosotros necesitamos para ese momento determinado que estamos viviendo. Fíjese que Él dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y va a señalar la modalidad. Nos presentamos delante de Dios, ¿cómo? ¿A través de qué? Dice Él, de la oración, en toda oración y ruego con acción de gracia. 3 cosas aparecen como modelo para estar delante del Señor en un momento crítico de adversidad y de prueba en nuestra vida. El primero, el recurso de la oración. No podemos olvidarnos de este recurso. Pablo en otra de sus cartas va a decir, hay que orar sin cesar. Muchas veces este hábito de la oración se deja de lado o se minimiza o se va postergando.
Bueno, tiene que estar permanentemente activo. Tenemos que orar al Señor. En este caso particular, hay que hacerlo, dice él, con toda oración, orando al Señor permanentemente. No es una simple oración, porque él va a agregar en segundo lugar otra modalidad que de alguna manera es la esencia de esta oración que él está hablando. Dice ruego. Es decir, cuando nosotros hablamos de ruego, hay un dolor profundo, hay un quebrantamiento, hay un gemir dentro nuestro por una causa que puede ser un problema, una situación, lo que sea, que está allí, y eso nos hace gemir, nos hace rogar a Dios, nos hace ponernos delante del Señor para que Dios intervenga. Y por último dice, con acción de gracia, es decir, no debemos perder la gratitud, porque Dios está en control, estimado, de todas las cosas. No podemos perder nosotros el control, no podemos perder el enfoque que debemos tener en el Señor. Él está allí para nosotros, pero tenemos que presentarnos delante del Señor, tenemos que orar, tenemos que rogarle al Señor, tenemos que creer en el Señor, y entonces también tenemos que dar gracias a Dios aún por esos momentos que estamos viviendo. No es fácil en la práctica, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña y por lo tanto tenemos que admitirlo y tenemos que hacerlo. Dice, con acción de gracia, es decir, dando gracias a Dios, no perder la gratitud, porque estamos viviendo un momento crítico, difícil, sino mantenernos agradecidos a Dios por todo lo que Dios ha hecho en el pasado y por todo lo que Dios hace en el presente y seguramente hará en el futuro con nuestra vida. Por lo tanto, la gratitud tiene que estar presente. Eso es lo primero. En segundo lugar, cuando hacemos este primer paso del texto 6 que nos enseña la palabra de Dios, entonces allí, en ese lugar, en ese altar privado, donde estamos llorando, donde estamos clamando, donde estamos orando, donde estamos rogándole al Señor, donde estamos agradeciéndole al Señor, dice la palabra que se produce algo para ese problema que estoy viviendo, para esa situación. Viene algo de la misma presencia del Señor. ¿Y qué es lo que viene? Lo dice el texto 7. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Estimado, no es que no tengamos la paz de Dios. El príncipe de paz vive en nuestra vida, vive en nosotros. Pero cuando estamos enfrentando una situación crítica, un momento difícil, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra paz se altera, nuestra paz se ve amenazada y necesitamos la paz de Dios de forma especial en ese momento para que nosotros no perdamos el equilibrio espiritual. Y entonces en ese mismo instante se produce una paz que viene del mismo trono de la gracia a nuestras vidas para ayudarnos a vivir esa situación específica que estamos viviendo. Y la paz de Dios, dice el texto 7, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se da cuenta? Porque es espiritual esto. Es decir, no está basado en el razonamiento ni en la lógica. Es algo espiritual que viene de Dios. Es la paz, es ese don de Dios que llega a nosotros y nos trae la serenidad en ese momento tan difícil que podemos estar viviendo. La paz de Dios trasciende nuestra intelectualidad. Dice, sobrepasa todo entendimiento. Y fíjese, dice, y genera algo esa paz. Cuando viene a nuestra vida, produce algo. ¿Qué hace? Dice que esa paz que viene de parte de Dios viene como una protección a dos cosas fundamentales que tenemos todos los seres humanos, que es la mente y es el corazón. En la mente, como decíamos, donde se desarrolla toda la lucha y la batalla, y el corazón es cuando nosotros nos movemos y accionamos en nuestra conducta. Hace algo esta paz. ¿Qué hace? Dice, guardará vuestros corazones, para que el corazón no pierda el rumbo, para que el corazón, con todas sus emociones, no dispare hacia cualquier lugar, para que el corazón no vaya a cualquier fuente, para que no tome caminos inapropiados ni se mueva por el sentir, sino que tenga presente que ese corazón se lo ha entregado a Dios. Y ese corazón está en las manos de Dios. Y por lo tanto, la paz de Dios que hace, guarda, protege ese corazón. Pero también dice, y vuestros pensamientos. Es decir, que la mente también, como el corazón, no comience a imaginar
y a pensar cualquier cosa, a analizar cualquier cosa, sino que esa mente pueda estar centrada. ¿Qué hace la paz? Guarda, protege nuestros pensamientos, lleva nuestros pensamientos a orientarlo a las cosas del Señor. Si usted sigue leyendo unos textos más adelante, se va a dar cuenta de esto, porque el mismo apóstol va a decir, hay que pensar en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. ¿Y todo eso qué es? Es Dios. Es decir, la paz de Dios que llega a nuestra vida orienta nuestros pensamientos en esos momentos tan difíciles, en las cosas de Dios. Y de esta manera podemos, estimado, enfrentar la situación difícil en la presencia de Dios, contando con el favor de Dios, porque Dios está allí para ayudarnos, para bendecirnos y para que nuestra vida espiritual no tenga dispares, sino que pueda mantener el equilibrio y esa paz que viene únicamente de Dios en los momentos críticos y difíciles de nuestra vida. Por eso nos acercamos al Señor y nos mantenemos ante esa presencia de Dios, que todo lo controla y que todo lo bendice y que renueva nuestra vida y nos da esa paz y esa salida que también necesitamos en ese momento. Como dice la palabra, que el Señor no permitirá que nosotros vivamos más de lo que podemos soportar, que juntamente con la prueba también nos dará la salida. Y en esa palabra y del Señor descansamos, tomamos fuerza y continuamos adelante, bendecidos por aquel que sostiene nuestra vida. Que Dios les bendiga ricamente y será una vez más hasta la próxima reflexión.